¿Tú en realidad quieres saber lo que es vivir en Venezuela el día de hoy? Reconociendo que hay dos realidades en Venezuela que ya te hemos mostrado. Pero hoy nos sumergimos más profundo para resaltarte también cómo viven muchos venezolanos en la actualidad. Imposible no quebrarse ante esta circunstancia. De verdad, deja tu like, comenta y comparte. Así me ayudas a una parte 2, pero ahora llevándole regalos a estas personas. ¿Cuánto puedes ganar tu diario vendiendo todo esto? En plena autopista, qué locura. Pero ¿como cuánto? En días anteriores se duraba hasta una semana, pero últimamente no se ha durado tanto, pero sí un día, pues. Pero Un día haciendo la cola para surtir gasoil. Para que te surtan completo tienes que pagar más. Regalarle algo más a ellos, pues, al bombero, al guardia, no sé cómo es la cuestión ahí. Caramba, tienes que bajarte de la mula por fuera. Y bueno, familia, aquí estoy justamente en la bomba del Prado. Esto es una locura. Miren la cantidad de carros que hay. Es impresionante. No solo eso, sino que me llama mucho la atención que a pesar de que hay bastantes carros, hay unos señores, unos guardias, unos encargados de la bomba del Prado en Valencia, Estado Carabobo, y lo tienen todo organizado. O sea, veo que hay bastante cola, sí la hay, es innegable este tema de las cosas que uno como venezolano tiene que vivir. Pero sí veo organización, por lo menos miren, aquí está la parte de las motos, miren, están todas derechitas, organizadas, sin tanto apuro, para cada quien haga su cola tranquilito, porque todo está vigilado, mire, vigilado, hay guardias. Sí, es un excelente servicio por acá, son muchas las estaciones de gasolina que te prestan el servicio, entonces hay mucha fluidez. El día de hoy hay muchos carros en comparación a otros días que vengo los fines de semana, pero fluye muy rápido la cola. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Usted demora para surtir gasolina, gas? En este caso, gas. Ok. Lo normal, cuando se hacen las colas normales, se duran 2 horas, 2 horas y media. Pero hay días de que los bomberos se pasan porque meten VIP, que llaman ellos, pagan más. Okay. Ellos pagan más y los atienden a ellos, entonces nosotros tardamos más tiempo. Pues. Ok, ese pago que usted llama VIP es para pagar gas. Gas, sí, más que todo el gas. Pensé que el gas era gratis. ¿Ya no es gratis? No. Normalmente esta cola que estamos ahorita, después de las 6 de la mañana pagamos $3. El que no quiere hacer la cola, se mete VIP por este lado, paga $7. Amigo, una pregunta. Estoy montado en un camión, miren. ¿Cuánto demora usted haciendo la cola para echarle qué? ¿Gasoil? Ajá. Gasoil. Bueno, ya en estos instantes aquí tengo 4 horas y media ya. 4 horas y media esperando para echar gasoil. Para echar gasoil. Y lo que falta, porque ya te imaginas la cola como está allá adelante. Sí, ya la grabamos. Como 3 horas más. Ponle como 1 hora, 2 horas más por lo menos. Ok, 6 horas echando gasolina, echando gasoil. Echando gasoil y 300 litros, pero no le echan full. Ah, no le permiten echar full. No, 300 litros nada más para la gasoil. Y para los camiones pequeños, 120, depende de la cantidad del tanque. Ah, caramba, bueno, gracias. Para adelante hay que hacer la mula aquí. Ah, ok. Para que te surtan completo tienes que pagar más. Regalarle algo más a ellos, pues, al bombero, al guardia, no sé cómo es la cuestión. Ay, caramba, tienes que bajarte de la mula por fuera. Mire, familia, yo estoy en plena autopista, qué locura. Solo para preguntarle a estas personas, obviamente que están haciendo esta cola. Miren, la cola es larguísima, larguísima. Amigo, buenas. ¿Cómo está? Mi nombre es Julio. Sí. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene haciendo la cola? Como unas 3 horas más o menos. Ok. Pero ¿como cuánto? En días anteriores se duraba hasta una semana. Okay. Pero últimamente no se ha durado tanto, pero sí un día, pues. Pero un día haciendo la cola para surtir gasoil. Continuamos el camino a una comunidad del estado Carabobo que se llama Sagrado Corazón de Jesús, sector El Socorro, vía Tocuyito, donde nos impactó de tal manera cómo están sus calles, cómo viven y sus condiciones. Pero les confieso algo, son las mejores personas del mundo.
Su amabilidad, educación, empatía, créanme, no se consigue en la zona norte del estado. Y esto marcó mi vida indudablemente. Bueno, familia, esto es parte de lo que vive la señora. ¿Usted se llama cómo? Luisana. Miren, ellos tienen su moto acá, tienen su motico, la estacionan y guindan su ropita aquí, tienen tendedero. Por aquí tienen malojillo, este es malojillo, ¿verdad? Malojillo. Vean como les digo, casi todos siembran algo porque esta tierra es muy fértil y les sale algo. Tiene cambur por aquí. ¿Esto qué es? Sí. Esto es acetaminofén. ¿Cómo es? Acetaminofén. ¿Por alguna hojita? Ay, señores, esto huele fuerte. Yo no sabía que existía el acetaminofén. Acetaminofén. Yo soy medio chueco pronunciando. Sí. Ok. ¿Cómo estás, mami? Este es el área como de cocina. Aquí cocinan, mire, con un bloquecito y esa es una resistencia, ¿verdad? Eléctrica. Ok. Aquí también cocinan, miren. Tienen sus ollitas, sus utensilios, sus cositas. Tiene sus perolitos. Tienen electricidad siempre. Porque yo lo digo es por el tema de que la electricidad se va, por lo menos en aquella zona se va mucho. No, a veces cuando se va, bueno, esperamos que llegue los huecos. Ok. No cocinan con gas acá. Ok. Sí está malito, porque uno aquí está bien por el agua, por la luz, pero el asfaltado y las cloacas están... Me dicen otros vecinos suyos que falta mucho el agua y la electricidad. No, el agua no tanto. La electricidad, Sí, se como va. falta en otras partes, Sí, sí, aquí claro. no se va tan seguido. Ok. Ahorita tiene electricidad y agua tranquilamente. Sé cómo tuviste en las clases, ¿bien? Bien, Fino, tú eres un niño inteligente. casi, ¿Cómo que casi? porque no he estudiado tanto. Ah, y no estás estudiando ahorita por lo menos. Ajá, ¿Y por qué no estás estudiando? Porque no hay billete. no, porque no hay plata y mi mamá se llevó la partida de nacimiento de nosotros para Colombia. Ah, por eso es que tampoco tienes los papeles acá, entonces no han podido inscribirte. Allá hay una gallina, un gallo, ¿qué es eso? Ay, qué cool. ¿Y él se asoma así en la ventanita siempre? Me imagino que es el despertador ese. Abre la ventana y ¿qué? Oh. Se está haciendo el camburcito. ¿Cómo? Ay, ustedes siembran hasta caraota. Miren, este es caraota, o sea que ya va a dar los granitos. Oye, fino. Oye, qué éxito que le saquen provecho hasta el mínimo pedacito de tierra, ¿verdad? Y el mismo Dios nos manda a que cosechemos y pronto tendremos frutos y sembremos. ¿Te lava mano todo este poco de ropa? Tengo 6 niños. Para verle la mano. Chacha, tiene esa mano de boxeador. 6 niños tienes. ¿Qué edad tienes? 23. Ah, 29, ya todo, muchacha. Ay, ya lo mire. Tiene su cerámica, su ducha. ¿Su ducha está en donde? Allá, ¿no? Dos mangueras. Ah, la manguera, la pocetica con agüita y tobo y man de botín. Este es un cuarto, tiene 2 cuartos. Ajá, dos. Ah, 2 Uno vive en cuartos. los 6. Aquí viven los 6 niños. Ah, usted vive aquí con 2 pequeños. Los demás son aquí. Son 2 familias diferentes. No, todos son mis hijos. Ah, aquí viven 4 y aquí vive usted con 2. Ok, este es el cuarto principal. Ah, este es el cuarto principal. Mire, tiene su ventilador, su cama, tiene su closet. Oye, está con su espejo y todo. Mira, tienen hasta espejo y todo. Mira. Esto es que no veo a los niños metidos en teléfonos, en tablet, en esa tecnología asquerosa, sino que los veo de verdad haciendo cosas y creando. O sea, juegan con piedras, con tierras, en el agua, con la manguera, como nosotros solíamos hacerlo antes, en nuestra época, los que son de los 90, 92, 93, 94, 90, hasta 95, calculo yo. Hacemos ese tipo de cosas, pero ahorita los niños usted va para cualquier casa y lo tienen mongolizado con una tablet o con un teléfono, y eso está muy mal. Que a mí me encanta, mire, y la señora Isabel es un vacilón. ¿Me calienta café? Ah, bueno, gracias. Mira, ella se ríe y se ríe. Esa es la diferencia entre muchas. Yo por lo menos que vivo en la zona norte,
Yo no conozco a un solo vecino, no lo conozco. O sea, de broma te dicen buenos días, buenas tardes, de broma. Y tú cuando vienes a estos sitios, mira, te atienden súper calidad, quieres café, pasa adelante, de verdad que es único. Cuando veo calles así de esta manera, que literalmente no entra carro acá, esto es puro peatonal, bicicleta, como la pueden ver por acá. Y aquí no existe bloque, aquí no existe nada de eso, sino que todo es zinc, cartón. Y se escuchan, no sé si lo logran oír, se escuchan muchos niños, muchos jóvenes. Vamos a ver si me logran abrir la puerta por acá. De verdad que estoy tocado en el corazón por muchas cosas. Fregando. Escuchando vallenatico sabroso. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien. ¿Cómo te llamas? Saraí Mujica. Saraí, una pregunta. ¿Cómo vas en la escuela? Bueno, bien, pero no estudio porque me fui para Colombia y no me quieren dar clase. Aquí no te quieren dar clase porque te fuiste a Colombia. Ajá. ¿Cómo así? ¿O por no tener los papeles aquí? No, porque yo dejé los papeles en el colegio y no me lo quisieron dar y no me inscribieron más en la escuela, pero yo me iba para Colombia y me van a poner a estudiar en Colombia. Ah, ok. Tony Moisés Mujica Guevara. Caramba, pero ese nombre está muy largo. Pero primero mi apellido es Tony. 6 años. ¿Qué te gusta hacer? ¿Ah? No sé. ¿No te gusta jugar fútbol, básquet, béisbol, dibujar? Sí, básquet sí. Ah, ¿te gusta el básquet? Ah, qué bueno, qué bueno. Indudablemente después de ver y entrar a esas casas, me sentí totalmente conmovido con todo. Si llegaste hasta este punto, no olvides dejar tu like, comentar algo, compartir, ya que me ayudas muchísimo para poder hacer una segunda parte de este contenido, pero ahora llevándoles algo de comer a estas familias. Solo lo voy a poder hacer si tú compartes el contenido y me ayudas a que otras personas más puedan verlo. Y bueno, familia, ya hemos salido de la comunidad El Sagrado Corazón de Jesús, justamente vía Tocuyito, en el sector El Socorro. Queda esta comunidad en donde ustedes vieron asimismo realidades que de verdad se desconocen. Y bueno, aquí estoy yo para mostrárselas con mucho amor y con mucho cariño, para que se den cuenta de también otro tipo de realidades que vivimos muchos venezolanos hoy en día. Espero que te haya gustado este contenido, de verdad. Si te gustó o te fue útil, compártelo con otra persona para que pueda ver también este contenido, y así me ayudan con un like, un comentario, que es totalmente gratis. Así que, como yo siempre te digo, nos vemos mañana en un video nuevo, ya sea de gastronomía, turismo, aventura o informativo, no lo sé. Así que, como yo te digo, familia, guaya.